Las infecciones vaginales son procesos o enfermedades que se dan secundarios a alteraciones en las defensas de la flora vaginal normal. Cuando hablamos de flora vaginal normal, es el medio ambiente o el ambiente tradicional que tiene la vagina, que pues, es la parte más íntima de las damas, y que si se llega a modificar por algún insulto o por alguna alteración, pues predispone a que se dé una infección. Dependiendo de cuál sea la causa o del microorganismo, va a tener diferentes manifestaciones o diferentes síntomas. Dentro de los tipos de infecciones vaginales más frecuentes, podemos mencionar a las infecciones por hongos, que son provocadas por el microorganismo Candida albicans. Podemos mencionar a las infecciones por parásitos, como en el caso de la tricomoniasis. También contamos con una infección bacteriana que es conocida como vaginosis mixta, el cual puede ser causada por diferentes tipos de bacterias. Y por último, tenemos infecciones provocadas por virus. Dependiendo del tipo de virus, hay algunas que tienen nombres muy precisos y no está de más mencionar que hay infecciones mixtas en donde se pueden combinar infecciones de hongos con parásitos o infecciones bacterianas, eh, dependiendo del caso según se encuentre. Muy bien. Dentro de los síntomas de cada una de estas infecciones, iniciaremos con la infección por Candida albicans. Este es un hongo que generalmente se encuentra a nivel del aparato vaginal femenino, pero puede aprovechar la oportunidad de que las defensas locales del aparato vaginal disminuyan. Dentro de las defensas locales del aparato vaginal podemos mencionar al ácido láctico, o también conocido como peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Algunos dirán, bueno, ¿realmente se produce agua oxigenada por la parte vaginal? Y sí, esta es producida por unas bacterias que son conocidas como lactobacilos. Pues en una infección por hongos, que sería producida por este microorganismo cándida, este microorganismo afecta y puede provocar síntomas en cuanto a cambios en ciertas circunstancias de secreción. Por ejemplo, la secreción en este tipo de infección por hongos es como en grumos, como una leche cortada, pastosa y puede no tener olor, es de color blanquecino. Otro de los síntomas que podemos tener en esta patología, en esta infección por cándida, es que al observar el cuello de la matriz lo vemos como una fresa con múltiples puntos en la parte más interna. En general, esta va acompañada de síntomas de picazón excesiva y de escozor, que también es una forma de mencionar lo que es la picazón a nivel íntimo. Dentro de otro de los grupos de infecciones vaginales podemos mencionar a lo que es la vaginosis bacteriana. La vaginosis bacteriana es una infección en la cual un tipo de bacteria que normalmente ocupa la vagina aprovecha también la oportunidad de infectarla. Y esto puede provocar manifestaciones como una secreción de color grisácea y que en ocasiones sí puede tener olor, un olor que algunas damas lo describen como muy desagradable y que lo pueden describir como un olor a pescado. También puede estar relacionada a una picazón y ardor vaginal y el tratamiento sí es muy diferente de cualquier otro tipo de patología. Hay múltiples bacterias que pueden provocar este tipo de infecciones. Es importante mencionar que la mayoría de ellas no requieren oxígeno para sobrevivir y por eso es que generan infecciones bastante trascendentales para nuestras damas. Otro de los tipos de infecciones vaginales que podemos mencionar es la tricomoniasis. La tricomoniasis es la infección de mucho más importante a nivel de Estados Unidos y es provocada por un parásito que es conocido como Tricomona vaginalis. Este es un microorganismo que sí puede ser vinculado a que de pronto haya tenido un cambio de pareja o que de pronto haya tenido más de dos parejas en el último mes. Esta puede provocar manifestaciones como una
secreción amarillo verdosa en abundante cantidad y en este caso los síntomas pueden ser mucho más significativos. Para continuar, podemos tener infecciones virales que pueden ser provocadas por algunos tipos de virus, pero generalmente estas van a estar mucho más relacionadas a ser catalogadas simultáneamente como infecciones de transmisión sexual, como por ejemplo el virus de papiloma humano, el virus herpes simple o inclusive el virus de hepatitis B. En cada una de ellas sí está fuertemente vinculado que haya sido un factor de transmisión sexual para que desencadene estas patologías. Por ejemplo, los síntomas en una infección por virus de herpes pueden ser la creación de lesiones que forman ampollas y que éstas posteriormente al romperse liberan una secreción. Esta situación genera que haya una sensación de dolor insoportable que no tiene ninguna de las otras infecciones que hemos mencionado. Por otro lado, otra de las infecciones virales que podemos mencionar es la del virus del papiloma humano, que de acuerdo al tipo que tengan, si es de bajo riesgo, estas pueden provocar verrugas o condilomas, que condiloma es un tumor, que es una verruga gigante, que se puede desarrollar a nivel del aparato genital femenino. Y por último, pues podemos encontrar las infecciones mixtas, en donde no solo va a estar involucrada un hongo, sino puede estar involucrado también un parásito o podemos tener involucrado bacterias o virus. En este caso, también pueden haber factores que predispongan a cada una de estas infecciones y pues el objetivo que tenemos en esta clínica es brindar una atención oportuna y eficaz para que no vuelvan a recurrir o a presentar nuevamente este tipo de infecciones. Dentro de las causas que podemos mencionar, podemos referir el uso de duchas vaginales. El uso de duchas vaginales puede alterar la flora vaginal tradicional. Adicional a esto también el tener factores que predispongan a cualquier infección, por ejemplo, que tengamos alguna enfermedad que disminuya las defensas en general de los pacientes, como por ejemplo pacientes que sufren un padecimiento por el virus de inmunodeficiencia humana, también pacientes diabéticos, pacientes con sobrepeso u obesidad, pacientes que han necesitado utilizar medicamentos que destruyen o disminuyen fuertemente los niveles de defensas, como por ejemplo algunos o algunas pacientes que tienen enfermedades de autodefensa o autoinmunes, de entre las que podríamos mencionar una artritis reumatoidea, un lupus eritematoso, entre otras. También podemos comentar como factor de riesgo el tener más de un compañero sexual, también el hecho de que tengan una nueva pareja eh, dentro del último mes, el uso de algunos artefactos de autoestimulación y pues el tener en contacto o la circunstancia de contactarse con superficies que puedan estar contagiadas, como por ejemplo una prenda o una toalla de una persona que haya tenido una infección. Cuando la infección vaginal se debe a través de un virus, depende mucho del mecanismo por el cual el virus entre en contacto con la paciente directamente. Generalmente, la mayoría de virus van a ser por transmisión sexual, es decir, va a existir un contacto íntimo con una persona que tiene este virus, que no necesariamente va a ser sintomática, es decir, va a tener manifestaciones clínicas, signos o síntomas, sino que muy bien puede no tener ninguna manifestación y simplemente portarlo en su organismo sin manifestarlo de una forma tan activa. Pero si la paciente al tener este contacto tiene defensas bajas, va a favorecer o va a ser mucho más susceptible o vulnerable a que toda esta infección se desarrolle más fácilmente. La forma de transmisión en cuanto a tratarse de una vaginosis bacteriana se debe a que hay algunas bacterias como por ejemplo la Gardnerella vaginalis
que normalmente se encuentra a nivel de la vagina, aprovecha una oportunidad de autoinfectar o de colonizar inicialmente el aparato vaginal en ausencia de defensas locales. En el caso de una infección por hongos, eso va mucho más relacionado a deficiencias propiamente de otros factores de defensa que no solo están en la vagina, sino que la paciente genéticamente puede haber sido desarrollada o pudo haber sido procreada con la ausencia o la deficiencia de estos. Por ejemplo, hay una proteína que se llama lecitina fijadora de manosa, y si esta está muy baja o débil, junto al combinarse con deficiencia o alteración en un gen de unos factores que nos protegen, que se llaman interleucinas, que nos favorecen a defendernos contra algunas infecciones, esto va a favorecer a que sea más fácil que se desarrolle una infección por hongos. Dentro de las recomendaciones para el cuidado íntimo, no se sugiere el uso de duchas vaginales. Tampoco se sugiere el uso de lociones íntimas, tampoco el de cremas que tengan químicos con algunos agentes aromatizantes, puesto que al final estos representan un componente químico. El componente químico que tienen estos puede interactuar y opacar al ácido láctico o agua oxigenada que sirve de medio de defensa principal para evitar infecciones. Normalmente, la vagina tiene que tener una condición ácida, como un limón, como una naranja, tiene que ser cítrica. Si esto se modifica y pasa a ser un diferente y se convierte como un bicarbonato, que es totalmente lo contrario, va a ser mucho más fácil que cualquier microorganismo de los que hemos mencionado pueda ser el productor de una infección vaginal, por lo cual no se sugiere este tipo de em, implementos como duchas vaginales, uso de espermicidas, jabones íntimos o lociones que puedan tener agentes químicos que destruyan nuestra defensa local para las damas. El síndrome genitourinario posmenopáusico es una enfermedad que se da a consecuencia de que ya no hay producción de estrógenos por los mismos ovarios. Esto se da en pacientes que ya no ven su menstruación y que han entrado a la menopausia, que se refleja por la ausencia de producción de periodo menstrual, pero no es esa la única causa. En general, existen 4 tipos de estrógeno que favorecen a que durante toda la vida las damas tengan ciertos beneficios en relación al género masculino. En general, luego de haber entrado a la pubertad, los 3 estrógenos principales son el estradiol, la estrona y el estriol. Si falta cualquiera de ellos, aunque no esté en menopausia, podemos tener mayor riesgo de que también se modifique el pH vaginal y esto predisponga a una mayor irritación, picazón y que puede ser confundida fácilmente con una infección vaginal. Por lo mismo o por lo anterior, es importante que cuando una paciente se encuentra entre los 45 y 55 años de edad y haya dejado de ver su periodo menstrual, tenga estos síntomas, antes de automedicarse o antes de que realmente se confirme una infección vaginal, sea evaluada si de pronto únicamente sea que sus niveles de estrógeno ya no están funcionales, para que luego de haberse iniciado un suplemento con terapia hormonal, pues si en ese mismo momento se documenta una infección vaginal, pues tratarla de forma simultánea. Pero el síndrome geniturinario posmenopáusico es a consecuencia de una disminución de los niveles de estrógeno. Hay dos límites en edad en donde podemos tener mayor riesgo de infecciones vaginales, y uno es en pacientes que ya han entrado a menopausia, pero también por otro lado aquellas pacientes que aún no han entrado a la pubertad, en donde sus niveles de estrógeno aún no se producen de forma adecuada, pero porque no han desarrollado todavía y su funcionamiento ovárico está por iniciarse. Dentro de las principales o la principal complicación es la recurrencia.
La recurrencia se puede ver a abandono de tratamiento, a un tratamiento que se ha quedado corto o que ha sido por un diagnóstico parcial, y también puede ser secundario por una resistencia que los mismos microorganismos pueden desarrollar a cualquiera de los medicamentos que pueden haber sido utilizados con anterioridad. Aparte de esto, también una complicación para presentar este evento es que exista también un factor de riesgo que mencionaremos, que es el embarazo. El embarazo de por sí es una condición que genera que haya menor número de defensas a nivel local y a nivel general, con lo cual tenemos una mayor eventualidad de que tengamos también recurrencias en este mismo aspecto. Por consecuencia, si una infección vaginal no es tratada de forma adecuada, podemos tener complicaciones en un embarazo, como por ejemplo que se rompan las membranas, o lo que tradicionalmente conocemos como que se rompa la fuente, que a consecuencia de esto se infecte la matriz o útero, y a consecuencia de esto también se infecte el bebé. Y pongámonos a pensar que si esto se da antes de las 37 semanas, es un panorama sumamente comprometedor, más que para la paciente, para el bebé. Y por consecuencia tendríamos también como complicación un peso bajo al nacer en el recién nacido y un parto prematuro, que es definido como el nacimiento de un bebé antes de las 37 semanas. Entonces, si nos damos cuenta, si tenemos una recurrencia, a consecuencia de la recurrencia o de la reaparición o de la reinfección, vamos a tener otro tipo de complicaciones, y una de las situaciones más vulnerables para presentar estas complicaciones es el embarazo. De no ser tratada una infección vaginal, en menos de 2 semanas tendrá una sintomatología mucho más grave. Si se trata de una infección por parásitos como una tricomona, sí puede transmitirla a su compañero sexual. Y si esta infección no se trata, la paciente persistirá con los síntomas por mucho más tiempo y puede tener hasta un 50% de tener varias veces esa misma infección en un mismo año. En cuanto a la prevención de una infección vaginal, uno de los pasos trascendentales es el favorecer a que se mantengan las condiciones del pH vaginal. Hoy por hoy existen alternativas en medicamentos que no tienen químicos ni irritantes que favorecen a mantener el pH vaginal óptimo. Adicional a esto, evitar el uso de duchas vaginales, de lociones íntimas o jabones, o el uso de espermicidas. Tomar en cuenta también que influye el evitar tener más de un compañero sexual, así como también el uso de dispositivos de autoestimulación.